Hoy conversamos con Soledad Deza. Soledad es abogada, feminista y presidenta de la Fundación Mujeres por Mujeres. Y además es la heroína de la película Belén de Dolores Fonsi, que ya es parte de la memoria argentina. Estamos súper contentas. Hoy tenemos una conversación de lujo. Hoy vamos a conversar con Soledad Deza. Sole ha puesto el cuerpo y el alma para frenar injusticias, para frenar muchas injusticias. Además, ha acercado el derecho a las personas, ha mostrado el derecho como herramienta a las personas y además les ha mostrado a las personas que no están solas, que hay una comunidad que las puede acompañar. Así que bueno, felices de estar con Sole. Hola Sole, ¿cómo estás? Bien, feliz de estar acá y bueno, de compartir estas ideas que nos unen. Bienvenida, Sole. Gracias. Bueno, Sole, vamos, esto es Derecho a la Pasión, así que la pregunta primera y típica de Derecho a la Pasión es: ¿cuáles son tus pasiones hoy en la vida? A mí me gusta mucho leer. Yo creo que al margen del derecho, que para mí es una pasión, el ejercicio de la abogacía desde mi rol del litigio, pero también desde el rol de la docencia, me parece a mí que la lectura es una de mis pasiones. Me gusta mucho leer ficción. Creo que es con lo que me escapo de la realidad y eso ha sido sostenido a lo largo de mi vida. Desde chiquita que leo, en mi casa hay una biblioteca muy grande y si no estoy leyendo ficción estoy estudiando o estoy leyendo otros temas, pero creo que la lectura. Y Sole, ¿y eso te fue inculcado por tu familia también? ¿Copiaste ahí algún ejemplo o había libros, pero por algo había libros en tu casa, ¿no? Había libros en la casa de mis abuelos, había libros en casa, había libros. Sí, creo que tiene que ver con algo familiar. Después yo, bueno, fui descubriendo mis propias lecturas, ¿no? Claro, a determinada edad descubrí a Cortázar, descubrí el boom, me empezaron a gustar los autores latinoamericanos. Bueno, mi hija es licenciada en letras. Ah, bueno. Tengo un hijo abogado. Ahora tenés otra fuente que te provee, ¿no? Que te recomienda. Sí, totalmente. También hago velas. ¡Ay, esas son las primeras que en el podcast que tienen esa pasión! Bien. No solo voy a marchas. No solo. ¿Con aromas? ¿Con aromas? Sí, hago con cera de soja. ¡Ay, me qué encantan lindo! que se Y aromas. consumen. Eso hago, me siento como un alquimista. No sé, inventos que se hacen en la cabeza. ¿Y eso también es de último tiempo? De los últimos años, desde la pandemia me parece, cuando uno se encerró y empezó a hacer cosas adentro de su casa. También como un momento de ritual. Sí, bueno. Y hay introspección, hay un silencio en el hacer. No, y de verdad ¿no? yo me creo que soy como inventora, no sé. Una artesana, ¿no? Claro, sí. Había algo ahí, perdón, porque vos decís alquimista, en tu vocación, ¿derecho fue de una? No, derecho no. Ah. A ver, mi vieja es abogada, mi papá es médico. Yo tuve un momento que quería estudiar medicina, pero en realidad lo que yo quería estudiar era psicología. Solo que bueno, mi mamá y papá se separaron ahí medio conflictivamente un diciembre de cuando yo terminé 5º año de colegio. Entonces, bueno, no me inscribí, era otra la agenda de ese momento. Claro. Dije, me inscribo en febrero. Y en febrero ya psicología había cerrado y por supuesto derecho estaba abierto. Siempre abierto. Entonces, bueno, caímos en derecho. Y acá estamos. A mí me encantó una cosa que dijiste al principio, que dijiste de leo ficción y es un escape, ¿no? A veces necesitamos en nuestro trabajo y más cuando uno además atraviesa problemas o conflictos que tiene que ayudar a resolver o propios, la literatura, el arte como salida, ¿no? Como te lleva a otros lugares, ¿no? Sí, yo creo que necesitamos siempre en algún momento poner a descansar la cabeza, ¿no? Sobre todo cuando uno
se aproxima a los conflictos desde el derecho, a conflictos que requieren quizás no solo el diseño de una estrategia, sino también poner un poco el cuerpo y el alma en en la gestión de esos conflictos. Bueno, hay un momento, me parece a mí, que la cabeza dice basta, como el control al supr ¿no? Hay un momento donde tenemos que descansar, y bueno, a mí me pasa eso con la lectura. Yo aparte duermo poco, entonces me despierto y agarro un libro. Siempre tengo un libro en la cartera. Sí, la lectura es eso, es otros mundos, ¿no? La posibilidad de distracción y a la vez también de conocer, porque uno con la lectura también conoce. A mí me enganchó mucho las crónicas de una guerra interminable de Almudena Grandes y toda la guerra civil española, que son, no sé, como 7 libros. Después me enganché con Carmen Mola y los policiales, qué sé yo. Siempre tengo un momento como que estoy leyendo algo puntual y ese algo me lleva a otra cosa. Y me gusta. Y qué falta nos hace cuando se acabe ese mundo paralelo al que uno recurre mientras está siguiendo una historia. Es que hay ahí como un síndrome de abstinencia, ¿no? En ese momento que termina. Total. Pero te entiendo porque también es una ayuda para entender otras vidas, otras formas de pensar, otras realidades que por ahí nunca vamos a vivir, ¿no? Pero uno poniéndose en la piel de esos personajes puede entender. Como que se permite emociones, visitarlos, sí, conocerlos. sí, pero ayuda a desarrollar la sensación. empatía. O sea, total. realmente, bueno, no solamente es un tema de placer, sino realmente de crecimiento a través de eso que nos presenta un autor. Sí, yo creo que todo lo que incorporamos a nuestra vida nos hace crecer, ¿no? A veces pensamos, no, solo lo que elegimos que nos nutre, pero creo que nos nutre todo, ¿no? Creo que nos estructura de manera más o menos directa, con más o menos intensidad, todo lo que elegimos. Quizás lo que elegimos que no nos acompañe también, quizás lo que descartamos también nos nutre. Sí, creo que hay algo de eso. Algunos meditan, algunas hacen yoga, otros hacen deportes. A mí me gusta, soy lo menos deportista. No me muevo. No. A mí me gusta mi momento de sentarme a leer, estar sola. Yo le agregué ahora el andar con un lápiz, o sea, eso cambió, digamos, en un momento para el libro era como algo sagrado y se marcaba solo el libro que era para estudiar, pero ahora es como que marco esas cosas del libro o esas formas de expresar que decís, qué divino, cómo lo puso. El subrayado. Sí, así que ando con los lápices mezclados. También tengo mi caja de herramientas de siempre, tengo mi amoladora, mi taladro, hice bibliotecas, hice cosas en madera. Papá, sí. pero eso tiene que ver con ese mundo artesano. Sé coser a máquina, hice ropa para mis hijos, sé tejer. Lo único que no sé hacer es tejer a crochet. Eso es lo único que tengo pendiente. Bueno. Pero tejí a 2 agujas. Vos sabés que el trabajar con las chica manos... del colegio de monjas. Bueno, en eso... Sí, porque había materias... Actividades prácticas que nos enseñaban eso. Los chicos lo llamaron tecnologías, creo. Yo me parece. Elegí, cuando iba a la secundaria, le pedí a mi mamá que quería aprender costura. O sea, no puedo adjudicarle al colegio y reforzar un rol. Sí. ¿Te gustaba? Me gusta hacer cosas, soy como traviesa, me gusta... Con las manos. Sí, pero con la las moladora manos. ya es mucho. La moladora ya me cambiaste a otro ahora nivel. Caladora. 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 Taladro. Caladora. O sea, que rivalizar. ¿De quién es la caja de herramientas? Mía. Señor vino sin caja de herramientas. Sole, ¿no? Y las velas también tienen que ver con algo manual también, ¿no? O sea que ahí se juntan los mundos. Sí. Con algo de hacer sin pensar. Sí, transportarse. Sole, bueno, vamos habiendo recorrido las pasiones y ya tenemos una pincelada. Te buscamos y vos te definís como una abogada feminista. Sí. Nos gustaría saber qué es esto de una abogada feminista y ya empalmo por el término, si hay algo de los conceptos, de las ideas que tenemos del feminismo que te gustaría ayudar a desterrar, a modificar, ¿qué podría? A ver, vamos a hacer al revés. Yo creo que
hay algo de mala prensa hacia los feminismos, y que por eso siempre lo digo, los feminismos históricamente, al menos desde el siglo XVIII en adelante, jamás han querido tener poder sobre los varones, jamás han querido dominar a los varones, sino todo lo contrario, han luchado y han querido reivindicar la posibilidad de tener poder sobre nosotras mismas, de poder tomar decisiones sobre nuestros procesos biológicos, sobre nuestros procesos reproductivos, pero también poder acceder de manera igualitaria a la distribución de los bienes y servicios, poder estudiar, tener derecho a trabajar, luego poder administrar, poder votar. Pensemos la ley Sáenz Peña, el voto, ayer fue. 1912, el voto es universal, secreto y obligatorio. ¿Qué tan universal es si las mujeres votamos 50 años después casi? Entonces, poder trabajar, poder administrar el producido de nuestro propio trabajo, poder administrar nuestras herencias, poder decidir nuestro apellido, poder separarnos y no perder la custodia de nuestros hijos, poder cuidar en igualdad. Digo, no ha sido una historia de dominio de las mujeres sobre los varones, sino todo lo contrario, de reivindicar la capacidad de poder ser nosotras las arquitectas de nuestro propio destino. Y ahí lo linkeo con una abogacía feminista. ¿Qué es para mí una abogacía feminista? Es una abogacía que utiliza el derecho, sabiendo que el derecho es un potente ordenador social. Y cuando digo un ordenador social, es no solo una herramienta que inhabilita o habilita planes de vida a través de la ley, sino es una herramienta que puede corregir las desigualdades, pero al mismo tiempo puede consolidarlas y profundizarlas incluso. El derecho como una herramienta que al gestionar los conflictos no puede ignorar el contexto, porque los conflictos, al contrario de lo que históricamente nos ha enseñado el derecho, que son neutrales, están colgados de la soga, los protagonistas del conflicto no tienen un escenario. Lo que hacen los feminismos es decir, ojo que si vos razonás la igualdad de una manera crítica y vas a correr el riesgo de administrar un conflicto, darles a todas las personas lo mismo y no vas a gestionar una solución. Digo, una abogacía feminista se ocupa del contexto a la hora de gestionar un conflicto. Una abogacía feminista es una abogacía que acompaña desde la empatía, pero no le quita rigurosidad al acompañamiento. Entonces no es yo te acompaño y no estudio, no, yo diseño una estrategia, busco lograr la mejor interpretación de la ley para tu caso, y en el interín, al contrario de lo que suele hacer la abogacía litigante, te acompaño, pero reconociendo que la interdisciplina es importante. Entonces, yo no puedo ser tu psicóloga, sí puedo generar una red que visibilice que ningún conflicto, ni siquiera dentro del derecho, se resuelve con una sola mirada, que es la jurídica. Eso para mí es una abogacía feminista, es una abogacía interdisciplinaria, una abogacía que pone en juego el contexto, pero por sobre todo que hace una crítica al modo en que el derecho ha construido los universales. Es una abogacía que se hace cargo de que las instituciones del derecho han estado diseñadas, reguladas, habitadas y por lo mismo atravesadas por el punto de vista masculino. Entonces, bueno, muchas veces hemos quedado por fuera de la igualdad. Entonces, eso es para mí una abogacía feminista. No es una abogacía militante, que es lo que se suele quizás intuitivamente pensar, es una abogacía de marcha. No, es una abogacía que también comprende que la movilización legal se articula con algunos litigios y por lo mismo identifica a los actores estratégicos de algunas problemáticas y por lo mismo sabe que tiene que dialogar. Que es una abogacía bastante completa ahora que me siento a pensar.
Y muy no es una abogacía en contra de nadie, eso es lo que quiero decir. Entonces, por eso queríamos que lo dijeras, porque muchas veces está esa unos contra otros y no es así, digamos. Nosotros, lo que es increíble que, digamos, siendo todos seres humanos y tengamos que estar, digamos, demostrando que explicando que tenemos que tener los mismos derechos. Es como una gran obviedad, es como obvio, pero es necesario. Y no tanto. No es, en realidad no es, en los hechos no es nada obvio, pero debiera ser obvio. Y hoy hay un poquito más de, si querés, a lo largo de los años se logró más conciencia, pero falta un montón. El otro día, de esa conciencia de igualdad de derechos, ¿no? El otro día hablaba con unos amigos y hablábamos un poco de este tema, había salido el tema y decíamos, bueno, ¿y cómo estamos? Y los varones, genuinamente, porque con la mejor intención, decían, no, pero estamos muchísimo mejor. Mirá, hablamos en el trabajo, ¿no? Conozco tal mujer que es CEO de no sé, ejemplo de tres compañías. Sí. Pero está mucho. Y yo le decía, pero vos fíjate que vos podés mencionar. Y los 8 millones de varones que hay ocupando. Entonces, ahí es decir, bueno, claro, es como que desde la percepción. Entonces, por eso está buenísimo. Lo que pasa es que, bueno, la desigualdad, la inferioridad, está naturalizada. Está naturalizada, totalmente. Entonces, con los feminismos jurídicos, los feminismos que se hacen desde el derecho, la mirada feminista puesta en el derecho conspira contra el razonamiento que por defecto tiene el derecho, que es razonar los conflictos desde el punto de vista que no nos incluye. Entonces, qué ganancia, vos fijate, ya no les pegan, ya no es tan fácil pegarles. Bueno, pero no nos ponemos a pensar que hasta el año 2012, en que se sanciona la ley contra la violencia, o el 2009, no me acuerdo bien cuándo fue, el combo de la violencia, por decirlo de una forma, dentro del matrimonio estaba absolutamente naturalizado. No entendemos el abuso sexual o no entendemos por qué cuesta tanto comprender que dentro de un abuso sexual lo que importa, o para comprender si hubo o no un abuso sexual, solo tenemos que ver si hubo o no hubo consentimiento. Y uno se pone a pensar, ¿por qué la sociedad le dificulta, le es tan difícil ver la importancia del consentimiento? Bueno, quizás porque a propósito del derecho en el Código Civil hasta el año 2015, el débito conyugal estaba dentro de las obligaciones del matrimonio. Entonces, bueno, es lógico que a solo 11 años de que se saque la obligación marital de tener relaciones sexuales, sea difícil. Entonces, bueno, a eso le llamamos naturalización, a cómo el derecho ha sido socio, por decirlo, en la cultura a la hora de naturalizar la inferioridad a la hora de tomar decisiones, la subordinación a la hora de la autonomía, la falta de libertad, la discriminación, la exclusión a la hora de tomar algunas decisiones. Bueno, en eso el derecho ha sido central y han cambiado, como vos decís, un montón de cosas, pero vos fíjate cómo no tanto cuando nos encontramos charlando, por ejemplo, acerca de ¿qué vamos a hacer con la baja de la natalidad? ¿Las ponemos a parir de vuelta en las minas? Digo, no es un conflicto que lo estemos pudiendo ver toda la sociedad como debiera ser a esta altura del siglo XXI en términos de autonomía. O sea, bueno, a ver, no revirtamos la legalidad del aborto, del derecho a decidir abortar, mejoremos las condiciones de vida. Ahora que estás hablando de esto, vos, aparte has estudiado sobre género, además de que te has dedicado profesionalmente, has estudiado sobre género. ¿Y de qué tipo de violencias existen? Las violencias son varias, hay varios tipos y varias modalidades. Están reguladas por la ley 26485 y que fue un cambio de paradigma. ¿Por qué? Que fue en el 2012. Digo, exacto, para que nos escuchen. Exacto. Hasta ese momento no es que la violencia doméstica no existía. Lo que ocurre es que estaba regulada en términos familiares. ¿Qué empezaron a hacer los feminismos jurídicos? A mostrar cómo la violencia familiar se proyectaba de manera desproporcionada en la vida de las mujeres. Entonces, esa violencia familiar que tenía una ley en Argentina, que era la ley 24417,
tiene un cambio de paradigma con la ley 24685. ¿Por qué? Porque se hace cargo de la violencia doméstica que sufren las mujeres como modalidad en sus diversos tipos, que es física, sexual, simbólica, económica, patrimonial, pero además el cambio de paradigma está en que incorpora las violencias que sufren las mujeres en el resto de las relaciones interpersonales. Entonces así se incorpora la violencia en el ámbito de trabajo, la violencia laboral, la violencia política, la violencia en la atención sanitaria. La ley incluye la violencia contra la libertad reproductiva, pero también la violencia obstétrica. Entonces, incorpora una mirada integral que tiene a la desigualdad de poder entre los géneros como escenario y a las distintas formas en las que se perpetúa la forma de violentar, según los ámbitos en los que tiene lugar. Al día de hoy, quizás la violencia doméstica es la que más visibilizada está. Ha tenido incluso en el agravante penal del femicidio el reconocimiento de la violencia más extrema, que es la violencia que sufre una mujer en el marco de una relación de violencia y que tiene a un varón en una relación presente o pasada como agente de esa violencia, Total. como responsable de esa violencia. Y el resto de las violencias se están trabajando, ¿no? En los trabajos se ha visibilizado el techo de cristal, el suelo pegajoso, esas barreras invisibles que tienen que ver con por qué nos llama la atención y celebramos 3 CEOs mujeres. Bueno, eso es un tema para el derecho al trabajo, cómo se razonó la cláusula de igualdad en los distintos trabajos, cómo hay profesiones u ocupaciones feminizadas. Fijémonos en el campo del cuidado, ¿no? Yo voy a dar el ejemplo de Tucumán, pero ustedes me podrán decir que pasa lo mismo. Totalmente. Las profesiones feminizadas son las de cuidado, enfermería, docencia. ¿Quiénes son los sindicalistas de esas profesiones? Bueno, varones, pese a que son ocupaciones feminizadas. También las violencias en la atención sanitaria están más visibilizadas, ¿no? El trato deshumanizado, la medicalización de procesos naturales a la hora del embarazo, parto, puerperio y aborto han ingresado a través de la ley de parto respetado en el horizonte de una relación asimétrica per se en términos de poder, como es la relación médico-paciente, la relación sanitaria, las emergencias obstétricas que tienen una fuerte dosis de violencia institucional, están en el GPS. Creo que el desafío más fuerte hoy es sostener las políticas públicas para que la ley no se convierta en un monigote o en la aspiración de un milagrito. La ley en sí misma sabemos que no hace milagros, es lo que hay en el medio. Entonces, pero creo que en el GPS político están. Sí, y además en la conciencia, creo que en lo que se ganó muchos en la conciencia y en la sensibilidad respecto a eso. No sé si eso tiene demasiada, ojalá, quiero ser esperanzadora, que no tenga vuelta atrás, porque hay una nueva mirada que falta un montón, pero esa mirada ya se tiene, ¿viste? Es como cuando empezás a mirar algo ya no lo puedes dejar de ver. Total. Eso es lo que tiene la perspectiva de género. Exacto, una vez que viste las desigualdades, como y eso que medio que llegó a un montón de gente que estaba lejísimo de eso, más allá que aún las mismas mujeres muchas veces ni nos damos cuenta de de que hay violencia en ese comentario, las microviolencias, ¿no? Total. Entonces a veces no es que no lo registre, o sea, no es que no nos queremos o no nos podemos revelar, sino que ni nos damos cuenta que sucede, lo cual bueno, es lo mucho, naturalizado es es naturalizado. Pero ya nuestros hijos, o sea, yo siento que ya nuestros hijos tienen una mirada distinta sobre tantas cosas y no es lo que nosotros, porque justamente no educamos solo nosotros, no solo en tu casa se educa un hijo, se educa en el colegio, en las amistades, en las redes, en lo que... Así que yo creo que la esperanza está en eso, digamos, hay una ya entre nuestra cabeza y la de los que nos siguen, ya hay una mirada distinta. Y no retroceder. Y ahí tocó un tema, Pau, para mí clave, ¿no? ¿Cómo educar, no? ¿Cómo
transmitir, porque bueno, nuestro desafío, nuestra generación, es la generación de la incoherencia, del conflicto, ¿no? Porque no dejas de venir, de seguir un modelo de padres, vos tal vez sos más joven, pero un modelo de padres donde esa dicotomía estaba, ¿no? Y vos querés transmitir otra cosa. Entonces estás en el medio. Y bueno, yo que tengo varones, digo, bueno, la madre de varones y el padre de mujeres también, yo digo, en eso, tienen un rol importantísimo en esa transmisión, ¿no? Y en esa perspectiva. Sí, yo creo que sí. Yo creo que la educación, como el propio derecho, reproducen lógicas. Quizás lo que tiene la educación es que desde la infancia temprana uno está validando o invalidando matrices de comportamiento. Y creo que la educación se reconfigura y los roles de género se reconfiguran al interior del primer núcleo donde socializan niños, niñas y adolescentes desde la primera infancia. Entonces, si hay una reproducción de lógicas de cuidado binarias, si... voy a dar un ejemplo, sí. Con mis hijos, sí. Si Agustín, porque es varón, va a llevar el auto al mecánico y Florencia, porque es mujer, va a levantar la mesa. Digo, claro. Hay una cuestión, quizás en lo más... exacto, eso es un montón, básico, que ya reproduce o confirma una reconstitución, una constitución binaria de roles. Entonces me parece que todos los días... hay que reconfigurar eso, porque de la misma forma en la que Florencia debe aprender a cambiar una cubierta de un auto, Agustín debe saber lavar bien los platos. Digo, si no, después parece que las mujeres tenemos un chip milagroso que nos hace saber dónde está el papel higiénico y demás. Sí. Eso por un lado. Y después por otro también yo me doy cuenta, yo he aprendido con mis hijos cómo los adultos, el mundo de los adultos le adjudica... disvalora algunas cosas o las complica, ¿no? Cuando mis hijos eran chicos, se llevan 1 año y 8 meses, así que fueron muy seguidos y compartieron muchas cosas y muchos amigos y amigas en casa y demás. Un día Agustín se me presenta a mí y me dice, ¿qué es un travesti? ¿Qué es una travesti? Yo me quedé callada, bueno, pensé rápidamente, entonces le di una explicación, bueno, una persona que se viste... El que tenía en ese momento 6 años, no me voy a olvidar nunca, me dijo, como yo le hablaba de la ropa y que se vestía claro. de una manera diferente a como se sentía o a lo que... Me miró así, se cayó y me dijo, como los superhéroes que usan otra ropa para ser superhéroes. Claro, le contesté yo, chao, pasamos a otro tema. Y yo me di cuenta que todas las dificultades o gran parte de las dificultades acerca de cómo explicamos algunas cuestiones que son aquellas que desafían el orden patriarcal están dadas por las miradas de los adultos. Y los niños y las niñas no las tienen, sino que son adquiridas. Entonces ahí la doble responsabilidad de uno en cuanto a en qué medida y a qué velocidad deconstruye o consolida algunas miradas. Además de tener acá a la abogada, tenemos a alguien que está recorriendo sets de filmación. Nosotros hay, por supuesto, un caso de todo lo que vos has trabajado y defendido, que es el que llamamos caso Belén. Sí. Y no sabemos si la gente se ha enterado o no se ha enterado. Queremos que nos cuentes cómo llegó a tu vida el caso Belén y bueno y con qué te encontraste, o sea, hacer una síntesis para sumergirnos un poquito en qué pasó a partir de ahí. Bueno, Belén es una joven que tenía 24 años, llega a un hospital una noche en Tucumán porque le dolía la panza, va acompañada de su mamá. Le diagnostican un abdomen agudo, eso es importante porque para diagnosticar un abdomen agudo te tienen que revisar, tocar. Claro. Le dan una medicación por vía, la internan en la guardia. Al tiempo, a la media hora, ella pide permiso para ir al baño, va 4 o 5 minutos al baño, eso es lo que dicen los testimonios en la causa. Cuando vuelve, se acuesta de nuevo en su cama de la guardia, tiene una hemorragia, la suben al servicio de ginecología, le diagnostican un aborto incompleto, espontáneo, sin complicaciones. Eso está así registrado en la historia clínica, en la hoja 1 de la historia clínica.
a propósito de ese evento obstétrico adverso, y no sabemos en qué circunstancia, porque eso no está en la causa, aparece un feto en un baño, uno de los 8 baños que tenía el hospital. No sabemos si es el que fue Belén o no, no sabemos si ese feto le pertenecía a Belén o no, porque nunca hubo un ADN. Lo cierto es que a ella la acusan, la vinculan con ese feto sin ningún tipo de análisis biológico para determinar la histocompatibilidad y demás, y se la condena. Ella estuvo 29 meses presa, 24 con prisión preventiva. Su juicio duró 2 días solamente y se lo hicieron 2 días antes de que venza la preventiva. Y bueno, yo tomo la defensa de ella el día que a ella la condenaban. Ahí sabemos la historia, Sí. ¿no? La tomaste a raíz de una psicóloga que te llamó. Sí. Sí. Tomé la defensa de ella, la fui a buscar a la cárcel, le llevé el libro Jaque a la Reina, como está en la película. Ese es el libro que hicieron desde la fundación. Ese es el libro que hicimos con Mariana Álvarez y Alejandra Iriarte, que son 2 abogadas tucumanas. Una vive acá en Cava hace mucho tiempo, hace 15 años, donde relevamos los 20 años de aborto en Tucumán entre 1992 y 2012. Sí. Y nos encontramos con 532 causas. ¿Por qué es importante? Porque el caso Belén un poco lo que hizo, además de servir de bisagra para la legalización, además de que podamos empatizar con y preguntarnos como sociedad si era moralmente justo o reprochable que una persona que tenga un aborto esté presa, además lo que hacía era tirar abajo esa afirmación que venía desde sectores liberales, desde narrativas liberales, pero también desde algunos feminismos, que era la figura penal de aborto en los hechos no se usa en la vida de las mujeres. ¿Qué es lo que Jaque a la Reina en el año 2014, cuando lo publicamos, tiraba abajo esa narrativa? Pero como era de Tucumán, me parece que mucho a nadie no le importó. No llegó. No llegó, no lo leyeron, hasta que el caso de Belén mostró lo que esa investigación mostraba, que era, ojo, sí se hay está aplicando el Código 532 penal. Mujeres procesadas por aborto. Después nos tocó la que estuvo encarcelada por aborto. Pero digo, es muy loco también que desde una provincia del norte, exacto, se eche luz, si se quiere, a un problema que en realidad le pertenece a toda la sociedad. Y creo que la película de Belén, lo que hizo con la maestría de Dolores Fonsi, con ese guión, es mostrar cómo la historia de una injusticia que ocurre en el cuerpo de las mujeres le afecta a toda la sociedad. Y reivindicar cómo desde Tucumán había algo que enseñarle también a todo el país, que es, ojo, mirá, investigamos, hemos producido el conocimiento, hemos defendido a la mujer, hemos nacionalizado la marcha y también se pudo hacer una película con un elenco tucumán. Digo, es increíble la película, la vimos. Además, yo creo que ya es parte de la memoria argentina. Sí. Pasó, o sea, subió un nivel, ¿no? O sea, además de ser una película, está hecha espectacular, con un ritmo increíble. Sin golpes bajos. Sin golpes bajos. Con humor. Es un cóctel espectacular. Se te pasa en un minuto cuando estás viendo un tema muy denso. No, y además el tema también lo que tuvo, que además es una injusticia flagrante. O sea, es un aborto y espontáneo y la persona va presa y, o sea, es como y queda ahí, es como muchísimo, amontonada, arrumbada. Ese tema, ¿no? La libertad, por eso también es una historia de injusticia y de libertad, de lucha por la libertad. Total. Para mí me conmovió cuando te he leído y que vos decís, y casi me muero cuando me enteré que llevaba 2 años presa, con una prisión preventiva y en un proceso que vos pudiste dar vuelta ¿en cuánto tiempo? O sea, desde 5 que vos te ocupaste. 5 meses. Bueno. 5 meses que podrían haber sido menos, ¿no? Porque son 10 días los que uno son 10 días los que tuvo de casación. Claro, son 10 días los que tuvo el tribunal para fundar esa sentencia. No se olviden ustedes que le llevó tiempo porque no era lo mismo fundar esa condena si no lo miraba nadie que mientras lo miraba. Entonces, los 10 días de fundar esa condena
Y después los 10 días del recurso, y después fueron 4 meses de la burocracia judicial. El pase, el agente fiscal, está la firma, ahora despacho, ahora el ministro, ahora está en la otra vocalía. Digo, los que somos abogados y abogadas conocemos de lo que es. Sí. La semana que ya va a salir, está despacho, está la firma. Digo, sí. Pero podría haber sido menos. Sole, y cuando vos te encontraste, o sea, cuando vos te encontraste dijiste, yo voy a tomar esta defensa, ¿no? Y toda esta estrategia que diseñaste, más allá de que repetiste muchas veces, te escuchamos, no agregué ninguna prueba, ni siquiera habían leído, lo cual es terrible, ¿no? O sea, es como que los abogados ahí, los que formaron parte de los distintos, no cumplieron con su función más básica, digamos. Pero bueno, leí, no aporté nada, pero ¿cómo diseñaste la? Bueno, voy a convocar, ¿qué pensaste? O sea, porque todo eso fue muy acertado, sí, muy acertado. Primero me senté a leer el expediente, eso también está bueno. Primero hay que estudiar la causa. Exacto. Primero hay que estudiar, porque si no podemos pensar que se hace al revés. Armo la mesa, convoco la marcha y después me pongo a estudiar. No. Primero uno agarra el caso. El caso, ver audiencias, si el proceso es adversarial y no hay cosas escritas. Esto venía de un proceso conclusional penal, entonces, bueno, era el viejo proceso. Entonces agarrar el expediente, leer, estudiar cuáles son las causas, qué declararon los testigos, cuáles son las evidencias que están recolectadas. En base a las evidencias, uno tiene que fijarse cuáles son los hechos controvertidos, porque si uno no identifica cuáles fueron los hechos controvertidos, no puede identificar si hubo una buena o mala defensa, no puede identificar cuál es la teoría del caso que se valoró como acertada si no toma contacto con el caso. Entonces, lo primero es estudiar el caso. Luego, cuando uno se aproxima, me parece, sobre todo a casos de eventos obstétricos adversos, uno tiene que tener contacto con otras disciplinas. Por eso hacemos hincapié. O sea, yo también fui docente de medicina legal, entonces tenía una trayectoria estudiando documentación clínica, estudiando derechos de los pacientes, quizás no aplicados a este caso, pero sí son herramientas con las que yo llegué con el derecho, llegué también con la mirada de una compañera médica, ginecóloga, claro, con la mirada de una compañera psicóloga que trabajó 20 años dentro del sistema público de salud y con quien ya veníamos trabajando de manera interdisciplinaria. O sea, digo, ser lo suficientemente humilde como para pedir ayuda, sobre todo frente a una enseñanza del derecho que nos muestra el derecho como elitista. O sea, el derecho no necesita de nada más, no, minga, sí necesita. Cada vez más, de todo. Y no es que yo necesito la interdisciplina para hacer una pericia, no, yo necesito la mirada interdisciplinaria para mirar los casos. Pues ¿cómo voy a diseñar una estrategia si yo no me nutrí de otros puntos de vista? Entonces totalmente. Eso. Luego hacer un recurso, porque ojo que si se te venció el plazo, vos podés tener la marcha multitudinaria, pero nadie te va a revisar tu sentencia. Si el recurso sobrepasa los 40 renglones, tampoco te los van a leer. Podemos escribir miles de papers sobre si eso es injusto, sobre si es un obstáculo de acceso a justicia. Mientras tanto, si no seguimos las reglas, eso es, el verdadero litigio es dentro del proceso, ¿no? Y después, bueno, las articulaciones para amplificar ese litigio. Por eso es que hacíamos hincapié en aquel momento, o sea, la movilización legal es estratégica detrás de una defensa, porque la movilización legal tiene que amplificar los argumentos de una defensa para revertir una condena, para poner en crisis la decisión de prorrogar una medida cautelar, en este caso una preventiva. O sea, pero para sentarnos a conversar. Y luego otra mirada también central en el diseño es acordar con mi cliente. O sea, yo no voy, me pague o no me pague, pues esa es otra cosa. No porque yo haga una defensa pro bono, como fue en ese momento, yo instrumentalizo a mi defendida al servicio de lo que yo digo. De la lucha que me parezca más justa o más humanitaria. No, acuerdo con ella. Resguardo su confidencialidad. No arrojo un caso a la existencia periodística si
primero no he medido qué puedo ganar y también qué puedo perder. No hago una estrategia que viola los bordes de la confidencialidad abogado-cliente si no he acordado con mi cliente que voy a hacer eso. Digo, eso está muy bien puesto en la película. Es que después pasó que la gente cree que, bueno, primero voy a la prensa, cuento el caso, después me siento a ver qué pesco de ideas para hacer una defensa. No, y es al revés, porque en el interín yo me llevé puesta la vida de otra persona. Entonces, por eso es que yo insisto, se necesita estudio, hay que estudiar, todos podemos estudiar, ¿no? No es que digo, hay que ser brillante, porque por eso mismo es que cuento que cualquier persona que se dedique puede hacer esa defensa. Yo me senté y leí lo que los jueces y la defensora anterior no había leído, que era lo que había en un expediente. Pero ese primer paso, ayer en un grupo de estudios del que formo parte, que lo lidera Leti Lorenzo, que es una jueza de Neuquén, mostraban ya 2 condenas, o 2 rechazos, mejor dicho, de recursos, porque los recursos están hechos con el chat GPT. Sí, eso es. Digo, uno un caso de Salta, otro. Digo, podemos armar la mesa, pero vamos a utilizar el ejemplo actual de las tecnologías. Claro. Vamos a armar la mesa para la libertad de Belén y al recurso lo va a hacer el chat GPT y bueno, seguramente la Corte lo hubiera rechazado, ¿no? Entonces hay un estudio, una dedicación, una empatía, un traducirle el derecho a la compañera que no comprende y que vuelve a su organización de base y dice, mira, no me cierra porque en la prensa dicen esto. Digo, hay un ejercicio ahí. Y la vulnerabilidad que también está muy bien puesta en la película, la vulnerabilidad de ella respecto a su contexto familiar, ¿no? O sea, miedo de su papá se quede sin trabajo, y eso es el cliente, y ese es el contexto del cliente que el abogado... no lo puede ignorar. Es imposible ignorarlo, o sea, más allá de que quieras, no puedes usar eso para lo que vos... Para mi beneficio. Para tu beneficio por la lucha que sea. Pero tampoco lo puedo usar para la justicia... Total. Más grande, ¿no? No, es la lucha de todo, entonces yo instrumentalizo a mi cliente. Exacto, por eso estuvo muy bien ese equilibrio, muy bien mostrado, ese equilibrio que, por eso nosotros siempre decimos, ejercer de abogado es difícil, porque tiene todo, hay que tener toda esa sensibilidad y lograr equilibrar todas esas piezas que es muy complicado. Sí, y es un lindo desafío, ¿no? Totalmente. Yo pienso en estos momentos, yo creo que acá somos las 3 docentes, ¿no? Sí. Que uno lo ve a diario, ¿no? Hay como una demonización muchas veces de la juventud, que si tiene o no tiene ideales, que si tiene o no tiene fuerza, que si... Yo la verdad me encontré este año que pasó con un cursado fabuloso. Y era antes de la película, lo digo porque tampoco lo quiero atribuir ahora que les importa feminismos jurídicos porque la película Belén, ¿no? Yo enseño feminismo jurídico. Bueno, pero ayuda, la película buenísima. Claro, pero fue un buen cursado antes de la película y de que se supiera esto, ¿no? Entonces creo que lo que hay es una coyuntura donde todos los saberes todas las disciplinas están asediadas por una IA que nos quiere como convencer de que no sirve leer, no vamos a perder el tiempo, porque yo meto esto en el chat y el chat me lo devuelve y no me voy a ver el código porque el chat sabe. Y no creo que nos pase solo al derecho, ¿no? Creo que le pasa a todas las disciplinas. Voy a seguir yendo a mi libro de anatomía para diseñar tal o cual operación o voy a decirle al chat que hay una crisis, me parece a mí, de la que hablaba un poco Gramsci, ¿no? Que lo nuevo no termina de nacer, lo viejo no termina de morir, pero creo que en última instancia hay un desafío que es superior y es común a todos, que es ¿qué tanto de cabeza y de corazón le ponemos a lo que hacemos? ¿Qué tanto de pasión? De pasión y de compromiso. Y ahí me parece que eso es transversal y desafiante para todas las edades, para todos los saberes, ¿no? El otro día nosotros escribíamos un newsletter y decíamos que la calidez, los cómo van a tener un valor
van a ser revolucionarios de alguna manera, porque el cómo tomás el caso, con cuánto compromiso, con cuánta cercanía, con cuánta humanidad, bueno, eso no hay chat, no hay nada que te sustituya en eso. Y como tampoco es imposible esa primera mirada que tiene uno con el cliente, ¿no? Yo ahí me sorprendo, sobre todo en el campo del derecho penal, cuando dicen, sí, le estoy defendiendo, pero no le conozco la cara. Cuando me preguntaban una conversación inolvidable, para mí de las conversaciones más inolvidables que yo tuve fueron las que tuve con Belén dentro de la cárcel, porque Belén empezó a tener un cambio dentro de la cárcel que creo que fue lo que hace el único milagro que opera el derecho en la vida de la gente, que es cuando la gente sabe o se da cuenta o conoce que tiene derecho a algo, ¿no? Ese es el verdadero cambio, que no lo hacemos los abogados ni las abogadas litigantes, ni lo hace un juez o una jueza, lo hace la propia persona. Y en su transformación. ¿No? Y ¿por qué lo vinculo con esto? Porque Belén empezó como yo le iba a ver toda la semana, quizás 2 veces por semana, para mostrarle el escrito, para mostrarle la nota que había salido, la carta que le había llegado y tal cosa. Ella empezó a hacer lo mismo con otras internas. Entonces las charlas que teníamos eran, vos sabés que a fulanita no la viene a ver su abogada. No la viene a ver. Yo le dije que la llame, porque ella tiene derecho a que la vengan a ver. Vos sabés que su tanita no sabe, no leyó nunca, no sabe cómo está defendida ella. No sabe qué plantearon, no sabe qué tiempo. Digo, y en esa cosa de... Eso tampoco lo puede hacer la IA. No, pero es sentirse mirado por otro. O sea, nosotros hablamos siempre de la empatía del profesional, ¿no? Pero también está la compasión, también está ese acompañar, que sí, la IA te acompaña porque te dice todo divino, pero... Exacto. Yo sentía, leyéndote y con la película, esta idea de lo que es no sentirse ni siquiera mirado. O sea, me están defendiendo pero ni saben quién soy, no me escuchan, vos decís, ni siquiera se lee o se presta atención al testimonio. Y creo que eso que vos hiciste, de decir, primero te acerco y te hago saber cuáles son tus derechos. Te empodero con eso, ya es lo primero, saber que hay algo por lo cual... Te miro a la cara. Te escucho, escucho cuál es tu visión del tiene conflicto. Que ver con eso, ¿no? ¿No? Ojo, también te cuento las estrategias, las alternativas, qué es lo que yo veo, construimos, porque uno lo ha visto mucho y lo ha podido construir respecto de la relación médico-paciente o de la relación sanitaria. La autonomía le pertenece al paciente, a la paciente es quien toma las decisiones, no es el profesional de la salud el que decide, pero hasta dónde los abogados y las abogadas nos reproducimos la misma lógica de subtitular a nuestros clientes, de tomar decisiones por ellos solo porque creemos que no van a entender el conflicto en el que están o que no van a ser capaces de elegir. Digo, bueno, nuestra responsabilidad de hacerlo llano, ¿no? Hemos hablado muchas veces del lenguaje claro, pero bueno, no te copio las normas y te las mando, o sea, te trato de explicar cuál es. Exacto. Sole es la heroína de la película. Sí, porque no lo hemos dicho todavía. Ahora lo vamos a decir. Es la heroína de la película Belén. O sea, a vos... me parece que debe ser una revolución en tu vida, digamos, más allá, hablamos de lo jurídico, hablamos del caso, pero ahora queremos saber qué te pasó, qué aprendiste, porque de repente pasaste empezaste con un caso, le pusiste esa energía, ese caso además generó, desde el punto de vista de la Argentina en general, cambios enormes, pero además se hizo una película y es una película que me hizo Dolores Fonsi, que está como posible candidata al Oscar. Y bueno, ¿y qué pasó con vos? ¿Cómo acompañaste eso? ¿Qué lugar tuyo involucró? ¿Qué tuviste que aprender con todo eso? ¿Qué aprendiste? Aprendí una gramática que me es absolutamente ajena, aprendí de set, de rodajes, de cosas que nada que ver, que le ponen algo más divertido a la vida. ¿Y te toca tu lado artístico por ahí? Sí, y lo vivo con mucho orgullo, me parece que... Con orgullo porque me parece que la película le hace justicia a la historia, ¿no? No es solamente que se haga una película, es
la forma en la que se hizo la película, es la mirada con la que se hizo la película, es el modo en el que se cuenta la historia, que es lo que logra, en última instancia, lo que devuelve tanta emoción, ¿no? Porque... Y eso me da mucho orgullo, porque creo que es una cosa que ya me excede a mí. A mí, una vez que terminó el caso, bueno, escribimos el paper, publiqué el libro Libertad para Belén, di muchas charlas, soy docente de posgrado. O sea, ahora, hay algo que nos permite el arte, que es, y la cultura en general, pero el arte en este caso, que es llegar a gente... Exacto. Que por ahí es impensado llegar. A mí me ha pasado, yo fui a un colegio de monjas, que creo que ya lo conté, pero bueno, de que me escriba gente que no veía hace 30 años, que opina diametralmente opuesto a lo que opino yo, que me diga, mira, chao, me encantó la película, o sea, no, estoy en las antípodas, pero de verdad, qué injusto, no puedo creer que esto haya pasado, no puedo creer que haya... No estoy de acuerdo para nada. No quisiera que ninguna mujer esté presa por un aborto. Digo, y eso creo que es lo más valioso, ¿no? Cuando se dice si el derecho es político, si el cine es político, me parece que equivocadamente se piensa si es afín a un espacio partidario, ¿no? Claro. Creo que lo verdaderamente político del cine y del derecho es cuando interpela las realidades y en el mismo, mientras tanto, nos devuelve otras posibilidades, un futuro distinto. Creo que esa es la misma justicia, ¿no? Una intuición acerca de, no sé, no solo de qué sí, sino de qué nunca más. Exacto. Aparte, digamos, no me extraña que te digan, me encanta, pero además realmente, o sea, se dio justo un caso que permite mostrar todo un aspecto que uno no conoce, pero además era un caso donde tenías probado, mejor dicho, donde no tenías probado ningún delito. Y por eso creo que todavía más, mejor elegido, digamos, porque permite aunar, permite sumar, porque ¿quién no se va a rebelar ante una situación Exacto. de clara Y demuestra... injusticia? O sea, ni siquiera había que debatir. Eso era... Pongamos, eso es lo como que... vos decías, lo que está probado y lo que no está probado en el expediente, yo no tengo que sumar nada. Inocultable, pero eso lo que muestra también es hasta qué punto los prejuicios enmascaran algunas realidades y el derecho acude en auxilio de esa máscara para arrasar la presunción de inocencia, para sesgar los hechos o las pruebas que vamos a valorar, porque por eso yo insisto, cuando yo digo no aporté ninguna evidencia nueva, ninguna prueba nueva, lo que en realidad quiere decir eso es cómo puede ser que alguien mire aquello que otra persona no miró. Eso es algo que existía, como este vaso acá, y simplemente lo que hace el prejuicio es lo oculta, lo enmascara. Bueno, yo creo que el caso de Belén conmueve por eso, porque Belén podría ser mi hija, tu madre, tu hermana, la compañera de trabajo, la vecina, y aparte la esa sobrina. Cosa, ese avasallamiento, bueno, digamos, tal como se presenta, Sí. ¿no? Hace unos días veía una serie americana que justamente es un caso judicial, pero me gustó porque el abogado experimentado le dice a la abogada que tiene que hacer la defensa, en el momento que se cierran los alegatos, le dice, vos limitate a dejarles en claro que vos no sos la que tiene que probar nada, es el fiscal el que tiene que probar que acá pasó algo, que el otro es culpable. O sea, y yo veía la conexión con el caso Belén porque decía, efectivamente, no, yo no tenía que probar, la inocencia se presume, el otro tiene que demostrar que esto pasó. Y esos son los prejuicios que nos han atravesado la vida de las mujeres. Lo que ha hecho la perspectiva de género Exacto. también es visibilizar cómo el razonamiento judicial ha prescindido de las experiencias de las mujeres. Pero ojo, no solo Asumiendo aparte por a la default. hora de razonar una emergencia obstétrica o un evento obstétrico adverso, también a la hora de razonar, por ejemplo, una cuestión o una legítima defensa privilegiada. ¿Por qué es que se razona la legítima defensa privilegiada? Bueno, porque históricamente la legítima defensa se ha razonado en términos de
equilibrio o proporcionalidad en el uso de la fuerza. ¿Qué es lo que le pasa a una víctima de violencia histórica que tiene miles de entradas a un hospital? Bueno, que la representación del daño y la proporcionalidad adquiere otros carices, entonces se ha logrado razonar. Y así con muchas cuestiones. La violencia obstétrica no hubiera ingresado al campo del derecho si las experiencias o lo que vos decías, la toma de conciencia de las mujeres sobre el trato deshumanizado en el embarazo, parto y puerperio no hubiera despertado interés en términos de daño. ¿Por qué? Porque parirás tus hijos con dolor fue primero en la Biblia, después el derecho prescindió de ese evento como objeto de regulación. Luego, ¿cuántos años después nos empezamos a pensar si me pueden obligar a parir en posición de litotomía o no, si me pueden impedir caminar, si me pueden obligar a una episotomía o no? Digo, todas cuestiones ajenas para el derecho. Te quería preguntar porque algo que también la película, como vos decías, está llevado muy delicadamente, o sea, los temas se presentan, pero tampoco se hace una cosa dramática. Pero yo pensaba en el miedo, o sea, en el hostigamiento. La película muestra situaciones de agresión hacia tu persona, tu espacio familiar, o sea, ¿cómo? ¿Dónde está? ¿De dónde sale ese valor, ese coraje? Vos ya venías con una coraza de tu experiencia previa. ¿Ese caso fue el que desafió tu...? Yo ya venía de defender... En Belén no fue el primer caso de una mujer criminalizada. Sí. Yo ya había defendido a María Magdalena. Yo ya estaba metida, por decirlo de alguna forma, en las cuestiones... directamente vinculadas al aborto, al activismo por el derecho a decidir y por lo mismo a las cuestiones que rodean estos temas. Ya era, por decirlo de alguna manera, la abortera. Yo ya estaba absolutamente desvalorizada en mi comunidad jurídica, ¿no? Como militante, como activista. Entonces... ¿cómo se llamaban las organizaciones de donde vos trabajabas? Yo estuve primero en Católicas por el Derecho a Decidir y hasta que hicimos la organización nuestra, que es Mujeres por Mujeres, que salió la personería la semana siguiente que conseguimos la libertad para Belén. Mirá vos, pero ¿qué es lo que les quiero decir? Yo ya era una referente de temas impopulares, por decirlo de alguna forma. Con lo cual te sentías ya curtida. Sí. Entonces, cada cosa que yo decía... quizás no se analizaba en términos jurídicos tanto como en términos políticos. Esta quiere llevar agua para su molino. Claro. Entonces, cuando fue el caso Belén, les doy un ejemplo, y yo una de las cosas que salgo a decir es, ojo, le plantaron un feto. No, en ese momento la reacción fue muy molesta. Lo que pasa es que yo necesitaba apelar a una imagen lo suficientemente burda como para poder mostrar cómo esa presunción de inocencia de la que vos hablas, Paula, no funcionaba. Por eso es que sin ningún tipo de vínculos se vinculaba, sin ningún tipo de evidencia se vinculaba a esta mujer con ese producto de la gestación que habían hallado. Ahora, en ese activismo hubo amenazas, hubo charlas donde pasaron toda una charla, 2 horas y pico, con un megáfono haciendo sonar una sirena y gritándonos asesinas de lesa humanidad. ¿Y la familia, los chicos? Porque tus chicos eran chicos. A mí no me pintaron el auto, pero sí a una compañera, Adriana, le pintaron el auto. A mí sí me amenazaron, sé dónde vivís, sé dónde viven, a qué colegio van tus hijos. O sea, ¿por qué te cuento esto? Porque bueno, eso que ya existía, en ese momento, yo creo que no lo sentí como particularmente hostil, al contrario, creo que como ya yo sufrí una hostilidad. Claro. En ese momento a mí lo que verdaderamente no me dejaba dormir era no saber si iba a poder liberarla o no, porque yo había hecho algo que los abogados y las abogadas tenemos prohibido, que es prometer un éxito. Yo me fui a una cárcel y le dije, vos sos una víctima, yo te prometo que vos vas a ser... Eso era lo que a mí no me dejaba dormir. Claro. El resto lo dimensioné después. Ya tenías la piel más curtida.
Sí, y el descrédito y el desprecio de la comunidad jurídica hacia lo que dice no puede ser que el derecho diga eso, no puede ser que eso esté en el expediente. A mí ya no me llamaba la atención eso. Hay una cosa que me quedó dando vueltas en la cabeza cuando te llamó tu compañera del colegio y dijo, yo estoy en las antípodas, y dijo, pero la verdad que esta película unió, ¿no? O sea, todos nos sentimos identificados y nos subimos a esto porque une la distinta. Y a mí siempre me preocupa, nos preocupa el tema del diálogo, ¿no? De las antípodas, en este tema y en un montón de temas, ¿no? Y en la posibilidad de tender puentes, ¿no? El otro día escuchaba a Mariano Sigman, que es un neurocientífico, bueno, que admiramos mucho, y decía que habían hecho un experimento como de 10.000 personas que estaban o sea, que dentro de esa gente juntaron grupitos para que empiecen a conversar. Y en esos grupitos había gente en un montón de dilemas morales que plantearon, que estaba en un extremo y gente que estaba en el otro extremo. Y gente que eran como grises de alta confianza, digamos, los que estaban con dudas en el medio. Y que esa gente conversando, se demostró en ese experimento, se pusieron de acuerdo en un montón de cosas. Entonces, ¿qué posibilidades hay, no? Porque es muy molesto escuchar en Argentina, en estos momentos, antípodas, cosas, ¿viste? Y uno dice, che, queremos un país mejor, un país hacia adelante, de gente que converse, por lo menos que converse. ¿Eso es posible, digamos? ¿Vos cómo lo ves? Yo creo que sí. A ver, yo hice mi tesis de maestría sobre objeción de conciencia y aborto. O sea que aborda directamente la laicidad como valor democrático, la necesidad de dialogar, cómo se balancean las creencias de dos personas en el marco de una relación. Yo hice sobre objeción de conciencia y aborto, entonces cómo se balancea el poder y cómo se dialoga, cómo dialogan las creencias y el poder en una relación de dos. Ahora, yo creo que el diálogo, y yo viví ese ejercicio como integrante de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, esa necesidad de dialogar con posiciones diferentes. Y ahí me parece que lo que uno tiene que reivindicar es la laicidad como valor democrático. La laicidad, que quiere decir que en Argentina, a propósito de nuestro artículo 14, existe la libertad de profesar cualquiera de los más de 5.000 cultos inscriptos o ninguno. Esa es la libertad de culto. Y que en Argentina la laicidad protege a todas las personas, las que creen o las que no creen. Y la democracia debe ser capaz de generar consensos de vida para todas las personas. Claro. Por eso es que me parece que la necesidad de la discusión no es religión sí, religión no, ciudadanía espiritual sí, ciudadanía espiritual no. La discusión es cuán laicos son nuestros consensos de manera tal de que quepamos todos ahí dentro, lejos de cortar, de cerrar puertas, de achicar mesas de diálogo. Yo creo que como sociedad tenemos que seguir conversando. Yo creo que el verdadero triunfo de los autoritarismos es cuando las sociedades dejan de querer hablar, dejan de querer dialogar, dejan de querer votar. Ese es el triunfo de la antipolítica. Entonces me parece que creo que la democracia es eso, armar una agenda de acuerdos, estar de acuerdo en lo que nos podemos poner de acuerdo, pero nunca dejar de dialogar para que los acuerdos y los consensos sean cada vez más amplios. Ojalá podamos seguir dialogando. Sorry, bueno, estamos ya casi en el final de esta mañana. Vino de Tucumán y no la dejamos volver. No, un placer. No, te queríamos preguntar, ya hablamos de las conversaciones inolvidables, pero si tuvieras que darle un consejo a Soledad, de 18 años, empezando su carrera de Derecho, que ahora sabemos que llegó por la ventana, pero llegó a Derecho, o a alguien, un chico, una chica que está empezando en la carrera, un consejo, a ver si tuvieras que afinar el lápiz, ¿qué? A mí de los 18 que no tenga miedo, que me va a salir todo bien y que me voy a divertir, que nunca pensé eso asociado al derecho, sí, me divierto un montón, sí, me divierto un montón. Y a los estudiantes y las estudiantes de derecho,
que no hagan caso por ahí de ese desprestigio. Hay mucho chiste sobre abogados y abogadas, que somos todas malas personas, que no servimos para nada, o que somos unos garcas. Cuidado, lo más light. Lo más light. Totalmente. No, que como en todos los saberes, como en todos los campos de la vida, hay personas. El campo jurídico también se integra de personas que provienen de distintos lugares, que es importante el litigio, como es importante el rol jurisdiccional, que es importante la investigación, pero por sobre todo que es importante tener una ética puesta al servicio de los servicios legales, y que hay un montón de gente haciendo en todos los lugares, haciendo muchísimas cosas buenas con el derecho, que no se dejen encantar por las serpientes. O sea, es que tenemos un newsletter en el podcast. Ajá. Y uno de los newsletters de este año tuvo que ver con eso, con las narrativas, y cómo nosotros a veces, los abogados, también colaboramos con esa narrativa que desprestigia, que no muestra lo por más luminoso. Suerte, ahora con Belén un montón de gente, de chicos, mi hijo quiere estudiar Derecho, mi hija quiere estudiar, me puse a terminar la carrera, digo. Por eso cuando empezamos el podcast te decíamos que representás eso que queremos mostrar, porque estos son los abogados que queremos mostrar para que justamente nos ayude a cambiar toda esa narrativa negativa, este consejo que vos acabás de dar. Y que a veces las cosas parecen que no se despejan y el cielo está como cubierto y encapotado, pero la verdad que no, siempre sale algo bueno de los conflictos que uno gestiona, y ahí me parece que se puede hacer miles de cosas buenas con el derecho. Necesitamos más abogados y abogadas queriendo hacer cosas buenas con el derecho. Qué lindo. Bueno, Sole, ahora vamos a pasar a la parte musical. Ahora viene la parte musical. Así que bueno, gracias, Sole. No, esta parte las escucharé cantar. Cantaremos. Ahí vamos, porque bueno, todo es trabajo colectivo. Colectivo, acá todo colectivo, ¿eh? Bueno, gracias, Sole. Gracias, Sole. Estamos con Darío Halfin. Hola, Daro. Hola, chicas, ¿cómo están? Hola, Sole. Hola. Bueno, sabés, Sole, que este segmento tiene que ver con descubrir una canción que te atraviesa, también con cantarla, con que yo tal vez pueda aportar algo o meterme un poquito en qué pasa desde el lado musical con algo que ya te pasa a vos con la canción. ¿Qué canción es y por qué? El amor después del amor, porque de una forma u otra Fito estuvo desde que yo tengo uso de razón en todos los momentos de mi vida. ¿Y por qué esa canción y no otra? Porque habla de que segundas partes a veces pueden ser buenas. Está muy bueno. Y lo que tiene esa canción, que, bueno, obviamente tiene algo, como vos decís, como luminoso. Sin embargo, Fito tiene algo de que a veces, viste que dice, y da la alegría a mi corazón, afuera se irá la pena y el dolor, como que siempre Fito tiene como ciertos mensajes luminosos que un poco se anclan en situaciones más dolorosas, siempre como que atraviesa algo, que es algo muy lindo que tienen las canciones de él, porque siendo un artista que desde el comienzo abordó temas ásperos, ¿no? Sus conflictos, su familia, una cosa muy descarnada desde el principio, y sin embargo siempre siento que hay una luz de salida. Y musicalmente esto está representado de una manera muy especial, porque esto que yo siempre digo que es como la casa de la canción, el lugar donde nosotros sentimos que siempre que volvamos la canción reposa. Una de las formas como más orgánicas que tiene de salir es hacer esto, es ir a este acorde que nos genera como una sensación como muy de zona de confort. Y hay tantas canciones que podríamos citar rápidamente como miles de canciones que en estas sensaciones se manejan en una zona donde todos estamos cómodos, muchas veces se prestan a relatos por eso. Y en el caso de Fito, fíjate que es más orgánica y más zona de confort todavía, porque el bajo, que es como el de la casa, ni siquiera cambia la sensación del acorde y siempre estamos como desde el bajo en casa. O sea que nada puede haber más orgánico que estos dos acordes, o diríamos más adyacente, más cercano. Es como dar un pasito, pero estar siempre como en un refugio. Después sí sale, pero también de formas como muy amable, con estos acordes que
que llamamos justamente acordes suspendidos los músicos. Vieron que es como que cada acorde tiene como su suspendido y después lo resuelve. Y es algo también muy lindo porque es como un tránsito en la canción que nos invita a hacer el recorrido con él. Si algo vos decías de que Fito por ahí nos acompaña a lo largo de toda la vida, siempre tienen las canciones como el espacio justo entre melodía, acorde y texto para que nosotros hagamos el recorrido con él. Entonces ahora quiero hacer el recorrido con ustedes, que es lo que hacemos en Derecho a la Pasión. Así que es el momento de que las doctoras lo den todo, como tiene que ser, como lo dan en su profesión, pero acá en un salto al vacío musical. Así que vamos a cantarla y con esto nos despedimos en Derecho a la Pasión. Gracias, Sole. Gracias, Sole. El amor después del amor tal vez se parezca a este rayo de sol. Y ahora que busqué, y ahora que encontré el